Nuevamente para mí es un placer estar con ustedes en esta mañana y poder traerles la palabra de Dios. Ustedes saben que en la creación lo que Dios le dio al hombre fue una palabra. Y esa palabra estaba condicionada, la condición de que si ellos creían y obedecían la palabra, su estadía en el paraíso sería permanente. Pero ellos no guardaron la palabra de Dios. Y hay una serie de mensajes que o serie de versículos que vamos a ver hoy acerca de lo que el Señor hizo y dijo, y si eso no se sigue, va a haber consecuencias trágicas por causa de la desobediencia del hombre. Es impresionante todo lo que se oye en esta generación que estamos viviendo y cómo estamos pasando tiempos como nunca antes hemos vivido. Y hay una advertencia de los predicadores, de aquellos hombres que verdaderamente están conectados con Dios, tratando de motivar a la población de que se pongan serios, que busquen a Dios, y que hay una causa por la cual vienen todas estas tragedias y todavía así la gente no se arrepintió. Y a mí me duele mucho porque en la última de las profecías que dio el Señor Jesucristo, recuerde que todas las profecías que el Señor Jesucristo dio, todas se han cumplido. Es la palabra de Dios, es la palabra de Él. Entonces, la última señal, una de las últimas señales que dijo el Señor, hablándole a sus discípulos, fue que su segunda venida sería como los días de Noé. Y quisiéramos ver qué pasó en los días de Noé, qué era lo que estaba pasando con la humanidad en los días de Noé. ¿Cuál fue la causa de ese tremendo diluvio? ¿Por qué vino el diluvio? ¿Qué fue lo que ocasionó la destrucción de la humanidad y la destrucción de todos los seres vivientes? Y muchas teorías al respecto hay porque desgraciadamente no hubo quien guardara toda esta información. Muchos se perdió, algunos rescataron. Tenemos algunos escritos hoy día que fueron los que encontraron en el rollo del Mar Muerto, que fueron más de 800 escritos en rollos de pergaminos hechos en cuero. Si tienes espacio en buscar, lea, porque ahí está el libro de Enoc y el libro de Isaías. Y Enoc fue el profeta que Dios usó para esa época, antes del diluvio. Él fue el que recibió la palabra, él fue llevado en visiones y en revelaciones donde Dios le mostró por qué tenía que destruir el universo y por qué iba a haber un diluvio. Entonces en Mateo 13, 3 al 23 y Lucas 21, 7 al 24, todos los dos evangelios hablan acerca de que el Señor Jesús iba pasando por el templo. Ya no era el primer templo porque sí ya había sido destruido en el año 586. Iba pasando por el templo de Salomón, el templo que se ha reconstruido después porque el de Salomón se había terminado. Y cuando él pasó por ahí, se dio cuenta, le dijo a los discípulos que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera removida, que ese templo iba a ser destruido. Y entonces los discípulos se preocuparon porque era la gloria de Israel, todo lo que tenía Judea era en Jerusalén, era una de las maravillas, era lo político, que estaba el rey, y en la otra estaba el templo. Los dos grupos, que eran la élite religiosa y la élite política, estaban establecidas en Judea. Todos los que vivían en el territorio de Israel, ellos tenían que venir 3 veces al año a adorar a Jerusalén, porque eran las 3 fiestas más requeridas para el pueblo judío y para el pueblo israelita, venir a celebrar esas fiestas. Y el Señor le dijo a sus discípulos que eso iba a ser destruido. Entonces, 2 cosas quiero marcar acá. Primero, que le dio la profecía de la destrucción del templo. Eso se cumplió en el año 70 después de Cristo por el emperador romano, que vino y quemó la ciudad
Cuando quemó la ciudad y se destruyó el templo, se quemaron todos los escritos y se quedaron muchos sin la historia real. Se perdió muchas cosas porque fueron quemadas y se robaron toda la riqueza del templo. Hoy estaba viendo los símbolos y una presentación que alguien estaba haciendo sobre Roma y cómo Roma en el palacio en el Vaticano tiene símbolos de toda parte. Yo había leído en Apocalipsis que es la mamá de todas las rameras, pero nunca había entendido por qué. Porque cuando habla del término ramera en la Biblia habla de la idolatría. Y todos los dioses paganos que existieron en Egipto y en todas esas ciudades vecinas están en el Vaticano. Los emblemas más poderosos que valen millones de dólares están ahí guardados. Entonces ahí si tú tuvieras la oportunidad de leer, se daría cuenta que es escalofriante, porque hay la diosa de cada país, los dioses de cada país, y eso está ahí, y uno no entiende porque uno no vivió esa época, nomás ve las figuras y no entiende qué fue lo que pasó. Pero este hombre decía que pronto será revelado todo el misterio que se guarda dentro de ellos, porque vendrá un juicio sobre la gran ramera, sobre la que guardó la idolatría, la que fornicó con dioses ajenos. Entonces, por eso es importante la historia, es importante saber todo lo que pasó antes del Señor Jesucristo, antes del diluvio. Ustedes tienen que saber que el diluvio vino después de 2000 años. La primera generación que vino fue la de Adán a Noé. De Adán a Enoc fueron 7 generaciones, que fueron un periodo de 2000 años. Y es lo que dice que Enoc vivió, que era séptimo en la generación de Adán. Y luego Jared, y luego él engendró a Matusalén. Matusalén vivió 900 y pico de años. Y aquí es donde encontramos qué fue lo que pasó exactamente en el diluvio. Entonces, después de que Dios llamó a Noé para que hiciera el arca, y luego ya regresó, Dios llamó a Abraham para comenzar una nación, y fue el pueblo de Israel. Entonces le dio 2000 años a esa generación. Ellos construyeron nuevamente el segundo templo y prepararon la venida del Mesías, y el Señor Jesucristo vino y ascendió a los cielos y prometió regresar. Pero hace 2000 años que Él vino. Entonces han transcurrido 6000 años en el tiempo bíblico sobre el cual estas profecías han tenido el cumplimiento. Por eso la palabra de Dios nada la puede reemplazar. Ha habido muchos ataques y actualmente por todos lados la palabra de Dios es atacada, porque si algo ataca al diablo es la palabra de Dios. El diablo no ataca al hombre. El diablo ataca la palabra que Dios le da al hombre. El diablo no quiere que el hombre se someta a andar en la voluntad de Dios y escuchar su voz. Siempre le va a atacar con preguntas, con dudas, y va a tratar de desacreditar. Si al mismo Señor Jesucristo lo acusaban de que era el príncipe de los demonios, que no era el Hijo de Dios, que era un impostor, y tantas cosas se levantaron contra él estando él en vida. Imagínate todo lo que ha pasado en la actualidad. Pero aquí vamos a hacer un nuevo recuento sobre cuando él salió con sus discípulos del templo. Caminaron al Monte de los Olivos. No están desde ahí del templo, se puede ver el Monte de los Olivos. Caminaron ahí y dice la Biblia que y él estando sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida al fin del siglo? Ellos pensaban que era el siglo que venía, pero no, han transcurrido 2000 años. Y respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe. Oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares.
Si usted lee el libro de Daniel, va a encontrar que en la visión que él tuvo de las 4 bestias, Dios reveló sobre Nabucodonosor, sobre los medos y los persas, sobre el segundo reino, el tercero sobre Grecia, el que dominó el mundo, dominó el territorio de esa época. Recuerde que para esa época no existía Latinoamérica. Algunos piensan que Sudamérica y Estados Unidos han existido toda la vida. No, la tierra sí, pero no estaba habitada. Estaba habitada por indios. Entonces, en el 1992 Colón descubrió América, que fue la gran noticia cuando España era una gran potencia, tanto en la literatura como en el ejército y con la política. Entonces, encontramos que todo esto tiene una importancia porque Estados Unidos, Sudamérica, se estableció en el 1492. Estados Unidos tardó mucho más tiempo. Estados Unidos se estableció en 1776. Entonces, toda la gente que era perseguida por la Iglesia Católica en Europa emigraron a Estados Unidos buscando libertad religiosa. Eso la gente no lo sabe. Alguien me preguntaba por qué no existe tanta iglesia católica que en Estados Unidos, porque fue fundada por evangélicos, por gente que no siguió las doctrinas, y por eso por ejemplo, en este pueblo que yo vivo, que se llama West Colombia, tenemos 32 iglesias y una de ellas es católica, las demás todas son evangélicas. Entonces tienen que saber que Estados Unidos no predominó la religión católica, pero uno va para toda Latinoamérica y encuentra que está establecido, y ahí fue donde empezó. ¿Cuándo empezó esta noticia? Bueno, empezó con Roma en el 313, cuando el emperador decretó que la religión católica era la religión del Estado, y así fue evolucionando. Por 1500 años la Biblia no se permitió leer, la Biblia estuvo encadenada, y el que quería tener una copia de la Biblia era una cantidad de dinero, porque estaba hecha ya en rollos de cuero, de piel, y tardaban 10 meses escribiendo una Biblia. Entonces nadie podía tener una copia de la Biblia, y por eso la Biblia solo la manejaban ciertas personas que tenían autoridad dentro de la iglesia. Pero Dios hizo un milagro extraordinario, empezó a sacar de ahí, y la primera que tradujo fue el Nuevo Testamento por Pedro Valdense, que viajó a Moravia, y él tradujo el Nuevo Testamento. Era un hombre de mucho dinero, y tradujo el Nuevo Testamento. Comenzó un mover de Dios tremendo en el año 1100 después de Cristo, y luego eso creció. En el año 1300 vino Zwingli, que fue uno de los grandes traductores de la Biblia, y tradujo la Biblia del inglés del griego al inglés, al idioma de él. Y luego en 1400 surgió Jan Hus, él era un sacerdote checo. Recuerde que todos estos eran sacerdotes, y tradujo la Biblia. El único que no era Pedro Valdense. Tradujo la Biblia del griego, de las escrituras del arameo, de los idiomas originales del Antiguo Testamento, lo tradujo al checo. Y luego, en el 1500, surge Martín Lutero, que tradujo la Biblia de los mismos idiomas, del griego, del hebreo, del arameo, al alemán. Y luego ya se hizo la Vulgata, que fue la primera Biblia que se imprimió cuando Dios levantó a Wittenberg, al hombre que inventó la imprenta, y él imprimió por primera vez. El primer libro que se imprimió fueron la Biblia. Imprimieron 1.150 ejemplares. Aquí hay un hermano David, que estuvo conmigo en Austin, ¿verdad? Fuimos a ver la Biblia, una de las copias que existe ahí en la Universidad de Austin. Les costó como $2 millones la copia, y es una de esas Biblias de esa época que
se imprimieron. Entonces ya la gente se abrió más a leer la Biblia y ya ven un despertar en Europa y pues Estados Unidos. Pero lo que pasó en todos esos países pasaron cosas interesantes. Pero lo que quiero llegar a resumir es que la palabra de Dios tiene su cumplimiento. Él dice, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Ni una tilde, ni una jota pasará. Entonces, lo que Dios ha dicho, aunque le pongan diferentes traducciones o diferentes versiones, lo que Dios ha dicho, eso ya está dicho y eso se va a hacer. Entonces, lo que Él dijo a sus discípulos, que porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Esto ha pasado y no quiero llegar a todos esos detalles. Oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estuvimos en la Primera Guerra Mundial, 1917, la Segunda Guerra Mundial, en el 1943 o 45, estamos en un mundo de conflicto, de tantos problemas. Antiguamente no teníamos la tecnología que tenemos en la actualidad. Daniel profetizó que antes del fin de las cosas iba a aumentar, la ciencia aumentará y la gente viajará a una gran velocidad, y no habían aviones, pero ya los tenemos, jets. Entonces Daniel profetizó algo que es sorprendente, que se está cumpliendo y ya se cumplió. Pero aquí lo que el Señor dijo se está cumpliendo. Dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres, pestes, habrá pestes. Estamos viviendo una de ellas, esta pandemia, que fue un ataque directo del reino de las tinieblas contra la humanidad. Y mucha gente no lo entiende así. Es una de las señales que está llegando. El coronavirus es una señal bíblica. Fue creado en China y fue enviado para reducir la humanidad. Ahora no sabes si el vacunarse es bueno o el no. Ponen en la gente tanta confusión. Y tú tomes la decisión que tengas que tomar, porque uno no puede sugerir. No me pregunto, oye, ¿usted qué va a hacer, pastor? A mí ya me dio el coronavirus y yo quisiera que nunca más me volviera a dar. Es terrible, es una cosa que uno no lo esperaba, pero eso es parte de la profecía. Ahora hambres, ¿cuántos países están en miseria? ¿Cuántos terremotos? Ya ni es noticia los terremotos. Antes había un terremoto y pasaba las noticias y era un escándalo grande. Hoy día ya está normal que la tierra tiemble, y en diferentes lugares. Entonces, todo esto dijo el Señor Jesucristo que iba a pasar antes de su venida. Recuerden que antes de su venida van a pasar todas estas cosas. Pero, ¿cuál es la causa del diluvio? ¿Por qué vino la destrucción a la humanidad? La Biblia habla del diluvio como un juicio de Dios debido a la maldad de la tierra. Fue por causa de la maldad de la tierra que el diluvio vino. Pero ¿cuáles fueron las razones que provocaron que Dios trajera el diluvio sobre la tierra para destruir la mayoría de la humanidad? Antes de ver las causas, veamos que Dios vio antes del diluvio. ¿Qué fue lo que Dios vio? ¿Y qué lo motivó a terminar con la humanidad? ¿Y qué es lo que nos espera a estas generaciones que vienen? ¿Hasta cuánto tiempo más vamos a ver que va a venir el fin de todas las cosas? En Lucas 17, 26 al 30 dice, como en los días de Noé, así será los días del Hijo del Hombre. Recuerde que la señal más importante que dejó fue la de los días de Noé. No hay muchos escritos sobre el diluvio, pero los científicos y la ciencia y los grandes investigadores sí confirman lo que dice la Biblia del diluvio. La tierra sufrió una catástrofe y la verdad hay tantas cosas que quedaron muy destruidas y ese diluvio trajo tanto daño a la creación. Así que como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían. Estamos viendo hoy, hermanos, una generación que nomás le encanta la fiesta.
El pori, decimos aquí en inglés. Fiesta tras fiesta. Todo lo hacemos fiesta. Nosotros estamos interesados en comer, en beber, en pasear, distraídos totalmente con la tecnología, metidos en tantas cosas y descuidando lo que viene. Así que será como los días de Noé. La gente se burlaba de Noé. ¿Estás loco? Si nunca ha llovido, ¿cómo va a pasar esto? Pero hay algo muy importante que yo quiero hablar esta mañana, y es acerca del arca de Noé. El arca de Noé tiene un tipo muy parecido a lo que va a ser la iglesia. No todos se van a ir. No todos van a saltar, no todos van a ser salvos. ¿Por qué razón? Porque de esa generación solamente Noé tenía fe y le creía a Dios. Y obedeció. No solamente oyó y creyó, sino que obedeció lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Qué tareita le dio? Más de 100 años construyendo un arca de 3 pisos. El tamaño es inmenso lo que tuvo que construir. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma y Gomorra, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Hay algo que a Dios no tolera, y es el pecado, la injusticia del ser humano. Es mucho lo que estamos viviendo en esta época en nuestros países: la pornografía, el abuso sexual, el homosexualismo, el aborto, niños abusados sexualmente, una idolatría terrible. La gente no sabe qué creer, la gente se burla de las cosas de Dios, la gente no quiere tomar en consideración nada. Y todos están pensando que Dios no los va a destruir, que ellos se van a ir derechito al cielo, siendo corruptos, siendo a nadie se le pregunta: oye, si usted muere, ¿a dónde va? Ah, no, yo voy a estar en el reino de Dios. No, hermanos, están equivocados. Y el problema más grande es que no queremos predicar duro, porque si predicamos duro, la gente ya no regresa a la iglesia. O si predicamos fuerte, la gente ya no nos sigue por las redes sociales. Bueno, la bendición es que uno tiene que continuar haciendo lo que Dios te pide que haga. Así que, ¿qué hacían en el tiempo de Noé? Fiestas, celebración. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Era tan corrupto que Lot tenía 2 hijas vírgenes, nadie las había tocado. Y llegaron hombres a saquear a los ángeles que habían llegado, porque los vieron hermosos y los querían violar. Estudia la Biblia, eso está en la Biblia. Qué terrible lo que sucedió. Y Lot le dijo: mira, aquí están mis hijas, tómalas, pero no le hagan daños a ellos. Y el ángel agarró a Lot y le dijo: agarra tus cosas, vámonos, porque va a ser destruido. Y no mires atrás. Y dice que los ángeles inmediatamente trajeron destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Y eso es lo que sucede. Es sorprendente, los ángeles van a traer el juicio a la tierra. ¿Por qué? Porque le colma a Dios. Él no creó un ser humano para vivir en su propia idolatría, en su propia concupiscencia. Dios creó un ser humano para que lo amara y tuviera relación con él, una relación. Ayer me preguntaba a alguien: pastor, ¿y tú qué religión tienes? Le dije: no, yo no soy religioso, yo dejé la religión, yo tengo una relación con Dios que es muy diferente. Sigo la palabra, sigo la enseñanza, me someto a la dirección del Espíritu Santo, vivo bajo la palabra de Dios, que es la única regla. Porque la Biblia dice: el día en que tú mueras, nadie te va a juzgar sino solamente lo que por aquí está escrito. Recuerde que la Biblia es la única que te va a establecer el juicio en el día del juicio. Y si no la seguiste, y si no la leíste, y si no te interesó, y si no dio cuenta del peligro que estabas viviendo, qué terrible destrucción vendrá sobre tu vida. Entonces, dice la Biblia, en Mateo dice:
Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Si va a haber una destrucción, solamente se van a salvar los que están en la voluntad de Dios. Aquí solamente se salvó Noé. ¿Sabe qué significa el arca? Por favor, dime, ¿qué significa el arca? ¿Qué idea se te viene a la mente que significa el arca de Noé que salvó la familia? Y a los animales limpios y a los otros animales. La iglesia de Cristo, la que compró con su sangre. No las religiones que se han establecido en la tierra, no las que nacieron en otros países, la religión que se estableció con aquel ser que vino, como dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí encontramos que la iglesia es un tipo del arca de Noé, que los que oyeron, obedecieron, hicieron lo que Dios les pidió que hicieran, se salvaron. Y los demás, cuando Dios cerró la puerta, le dijo a Noé, se metieron todos porque la puerta estaba así. Le dijo, no la haga, no haga nada. Nomás hizo el arca, una ventana y un tremendo corredor que bajaba del arca, y cuando él dijo que ya es tiempo, él mismo la cerró la puerta. Y cuando él cerró la puerta, ya nadie pudo entrar más. Cuando el Señor te da una oportunidad ahorita, todavía la puerta del arca está abierta, que es la iglesia. Pero tú quieres llegar a la iglesia a poner condiciones. Tú quieres llegar a la iglesia a imponer lo que usted cree, a decir lo que usted quiere que en esa iglesia se predique. Ay, pastor, no predique eso porque la gente no le gusta. La gente se va a molestar si usted les predica de la destrucción, del fin del mundo. La gente tiene miedo, pastor. Ellos no van a querer venir a la iglesia. Y nosotros queremos tener una iglesia llena de mucha gente que le predique el amor de Dios y de todo lo bueno que ellos son. Yo no quiero condenarme por causa de esto. Yo fui llamado a predicar el Evangelio y ay de mí si no predico el Evangelio. El Evangelio es una espada de dos filos. El Evangelio es o lo aceptas o lo rechazas. Hay condiciones que la iglesia tiene para la salvación. Primero, usted tiene que arrepentirse de su pecado. Segundo, tiene que confesar tu pecado. Tercero, tienes que formar parte de un cuerpo que es la iglesia y bautizarse. Ayer estábamos discutiendo que si yo bautizaba un bautismo clínico o un bautismo por aspersión, le dije, no hermano, yo bautizo a la gente, la meto por todos en el agua, le pongo la mano en la nariz y en la boca y lo bajo hasta que se consume toda la persona, porque es un símbolo de que estás muriendo al pecado y naciendo a una vida nueva, y a los nuevos hermanos, para que lo acepten, está identificándose con el bautismo, que usted es parte de esa nueva familia. Pero pastor, yo ya me bauticé en otra religión. Pues a usted se le predica y a usted se le dice que ese bautismo no es válido. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista no bautizaba en un estanque y no echaba agua a la gente. Tenía un río y tampoco bautizaba niños. Porque niño, dice la Biblia, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, Juan el Bautista no bautizaba niños, bautizaba gente que se arrepintía. La única condición para que Juan los bautizara es que se arrepintieran de sus pecados, pidieran perdón, y el Señor Jesucristo vino para ser bautizado, no para pedir perdón por sus pecados, sino para enseñarnos un ejemplo, lo que nosotros debemos seguir. Es necesario que la Escritura se cumpla. Así que tenemos que entender esto. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El libro bíblico de Judas menciona un libro de Enoc. En el libro de Enoc, en el versículo 14 y 15 del libro de Judas, porque nomás tiene un capítulo. De esto también profetizó Enoc. Está hablando del profeta Enoc, que vivió antes del diluvio, poquito antes del diluvio.
séptimo desde Adán, de la generación. Y aquí vino el Señor, he aquí, es tiempo pasado, he aquí que vino el Señor con sus santos, con sus santas decenas de millares. Estás hablando de los ángeles. La gente piensa que era la iglesia que la traía, si la iglesia no existía en esa época. Y vino con tantas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces la razón por la que el diluvio vino fue porque hablaron en contra de Dios, porque hicieron obras impías, derramaron sangre. Ahora muchas controversias hay, porque algunos dicen que quiénes fueron los hombres que se unieron con las mujeres, y ahorita lo vamos a leer más adelante. Pero voy a mencionar un poquito sobre el Génesis 5, 18. Vivió Jared 170 años y engendró a Enoc. Vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijas e hijos. Imagínate por qué Dios tuvo que reducir la edad en el diluvio de ese tiempo. ¿Ya? Porque si una persona era corrupta y vivía tantos años, ¿cuánta maldad en 900 años podría ser? Tenemos dictadores aquí en Latinoamérica que han saqueado el país y han expulsado a su gente porque no hay nada que comer, y estamos orando que llegue un día para ellos, porque si viven más tiempo se van a comer unos con otros. Es terrible lo que se está viviendo. Ahora, caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén. 300 años engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Enoc no murió, fue llevado por Dios. Lo único que dice la Biblia, que era un hombre fiel, un hombre recto. Por eso me llama la atención que en los rollos del mal muerto, quien se fue Isaías. O Elías. ¿Quién fue el que se fue en el carro? Elías, ¿no? En esa generación, en la segunda generación, el que se fue el Señor Jesucristo. Y en la primera, Enoc. Y cada una tiene, uno profetizó una cosa, otro profetizó otra. El juicio que vendría sobre la nación de Israel por su desobediencia. Y ahora el Señor Jesucristo habló de la destrucción que venía por causa del pecado. Así que encontramos la historia. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Los descendientes de Seth se mezclaron con los de Caín y acabaron por entregarse como ellos a toda clase de exceso. Es lo que dice una versión. Tan impío y corrompido llegó a ser el género humano, el Señor, según dice la Escritura, se enfadó y se arrepintió de haber creado al hombre. Primera vez que vemos que Dios se arrepiente, pero de haber creado al hombre. Y resolvió exterminarlo por medio de un diluvio universal. En medio de tanta corrupción hubo una familia diferente, que sí le escuchó a la voz de Dios, que tenía una relación con Dios y que no se mezcló con todo el mundo. Nos parece muy fácil hoy mezclarnos con todo. Hoy no se sabe quién es cristiano y quién no es cristiano. Tú entras a un lugar, ya no se sabe. Todos comen, todos toman, todos viven una vida desordenada y a veces cuesta saber quién es quién. Y dice, y Noé se conservó justo y bueno, y Dios por tal motivo quiso librarlo del exterminio que pensaba enviar a la tierra. Hay algo que la justicia trae, es algo que el amor de Dios trae, que mira la rectitud de las personas. Y dijo, no, Él es el que va a hacer el plan. Así que, ¿de quién era descendiente Noé? Era hijo de Matusalén. ¿Quién es el papá les dejo tarea? ¿De quién era descendiente Noé?
Háblelo si lo tiene. Y un día habló Dios a Noé y le dijo: voy a inundar la tierra con un diluvio, para que perezca todo lo que respira bajo el cielo. Y al mismo tiempo le ordenó construir un arca o un barco grande de madera, conforme a las medidas que él indicó. Y Noé obedeció la orden del Señor. Durante 200 de años que duró la construcción de tan enorme barca, no cesó de amonestar a los hombres que hicieran penitencia, que se arrepintieran de sus muchísimos y graves pecados. Pero nadie lo hizo, nadie hizo caso. Todos se burlaban de Noé. Ahora bien, como la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bien hermosas y tomaron para sí mujeres que preferían entre ellos. Algunos dicen que es de la descendencia de Caín estos hombres, pero otros en los escritos de Enoc da otra teoría, y ahí dice que eran los vigilantes que estaban encargados de cuidar la humanidad, seres angelicales, pero que se vinieron y se mezclaron con las mujeres, y fue cuando les nacieron los gigantes, que eran unos seres indestructibles, se comían todo, eran muy grandes, y para llenar un barril de esos había que echarle mucha comida. Acababan con las hierbas, las plantas, las matas, acababan con todo, y hasta después comenzaron a comerse la humanidad. Entonces ya Dios no permitió que se salieran del control, y como eran seres angelicales que fueron creados eternos, pues los mandó a prisiones. Aunque murió su cuerpo físicamente, dice que fue llevado a prisiones y están reservados para el día del juicio. Entonces es una manera de verlo. Otra manera es que de la descendencia de los hijos de Caín vino estos hombres, y que de ahí viene esa generación. Algunos no aceptan que fueron ángeles, otros dicen que fueron seres humanos que no se podían mezclar con los ángeles. Cada quien puede creer lo que pueda creer. Yo no le animo a que usted crea y piense lo que estoy diciendo. Estoy dando dos teorías de lo que la gente piensa en la actualidad. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijos, y vieron los hijos de Dios que los hijos de los hombres se veían bien. Entonces aquí fue donde Dios se molestó. Dijo: no permanecerá para siempre mi espíritu, o no contenderá mi espíritu con el hombre, porque él es más bien carne, y sus días van a ser 120 años. Aquí Dios ya le dio una sentencia. ¿Cuánta gente vive más de 120 años? Enséñame a alguien que ha vivido más de 120 años después del diluvio. Ya no existe esa, ya no vivimos todo ese tiempo. Luego nos cortó los días, dice que seremos 70 años y el más robusto 80. Así que los Nephilims existían en la tierra, porque aquí entonces también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres, ellos les daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos que viendo que Jehová vio la maldad de ellos. Y lo que dicen otras teorías es que estos seres que se mezclaron con las mujeres traían una inteligencia mucho más avanzada que la de los seres humanos, y enseñaron a hacer joyas, y enseñaron a hacer armas, y enseñaron a hacer armamento, enseñaron el maquillaje a las mujeres, enseñaron muchas cosas que el hombre aprendió. Las mujeres especialmente aprendieron mucho de estos seres, y que esto ha seguido en la humanidad. Ellos trajeron un conocimiento mucho más avanzado de lo que la gente tenía en esa época. Ahora bien, muy interesante todo esto. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y la tierra estaba corrompida en la presencia de Dios, y la tierra se llenó de violencia. Dios miró a la tierra, y he aquí que estaba viciada, porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. Vivamos hoy, vamos a un recuento de lo que vemos hoy. Si tú tienes el Espíritu de Dios y miras verdaderamente, siente el dolor por la humanidad.
porque no quieren oír. No quieren. Hoy para tener una iglesia llena tienes que tener un grupo musical muy bueno. Y hay que pagar salarios. Y no importa que no sea cristiano, con tal que sepas el instrumento, lo traes a la iglesia para atraer, porque a la gente le gusta que haya música, que haya ambiente. Lo más que les aburre es cuando llega el predicador, uno como yo, que les pone a pensar. Eso no quieren. Pero sí les gusta la danzadita y la bailadita y que tenga ritmo, hermano, porque si está solemne, no muy bien cae. Y nos damos cuenta que nuestra generación está así, esa es la verdad. Vaya a las iglesias modernas hoy, tengo varios amigos ahí. Ellos tienen tremendos servicios y tienen muy buenos grupos musicales, son muy profesionales. Y por esa razón se hace que se tenga mucha audiencia. Pero cuando entras a predicar con intensidad la palabra, la gente no quiere oír. La gente no quiere oír. Así que Dios establece una alianza con Noé. Entonces Dios le dice, por mi parte voy a traer un diluvio y las aguas sobre la tierra para exterminar la carne y el aliento y la vida bajo el cielo. Y todo cuanto existe en la tierra perecerá. Pero contigo estableceré mi alianza, un pacto. Entrará en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y todo ser viviente de toda la carne, de carne, meterás en el arca una pareja para que sobrevivan contigo, y 7 hembras y 7 machos limpios, ¿verdad? De toda especie de ave, de ganados, y cada especie de todo, entrarán contigo por parejas en el arca. Alguien dice que Noé no tuvo que ir a traer los animales, porque eso era una orden de Dios. Los animales son más obedientes que los seres humanos. Si no, pregúntele a la ballena que se tragó a Jonás. Ellos vinieron, ya cuando era el tiempo, se vinieron, ya me voy a ir en viaje en un cruise. ¿A dónde vamos? Te voy a llevar, mija. Cuando estamos de aniversario, te voy a llevar en un cruise. Y se la llevó y la metió en el arca. Y así fue como se salvaron. Muy interesante, ¿verdad? La historia es muy impresionante. Noé ejecutó todo lo que le había mandado Jehová, o Dios. Noé contaba 600 años cuando asedió el diluvio. Las aguas sobre la tierra. Noé entró en el arca con él y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos para salvarse de las aguas del diluvio y de los animales puros y de los animales impuros, y se entraron por parejas. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? Qué lástima que el tiempo se nos fue. Lo que Dios vio en contraste con las visiones. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de Dios, de aquel que tenemos que dar cuenta, dice Hebreos 4:13. No nos podemos esconder del juicio que viene. No nos podemos esconder de las cosas que hacemos, porque el versículo de la Biblia dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertos los ojos a quien tenemos que dar cuenta. Qué tremendo. Todo lo que hacemos tenemos que dar cuenta, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen corazón perfecto para con él. Eso muestra la Biblia, es lo que dice la Biblia, que Dios contempla para ver quiénes son los que tienen el corazón perfecto para con él. Aquí Moisés viene estableciendo, y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha sobre la tierra. Y aquí Moisés, que escribió el libro de Pentateuco, aquí Moisés viene y estableció la relación entre el diluvio y la maldad prevalecerá entre los hombres. Moisés quiere que entendamos que sus palabras, literalmente, cuando nos dice que hubo una depravación universal, cómo llegó a tal degeneración,
el poder, y lo podemos explicar porque está registrada una parte de ello. En Génesis nos dice: se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. A Dios le dolió de crear un ser tan hermoso, de darle un jardín, de hacer todo lo que hizo y recibir el puñal que el hombre le da. Hermano, el ser humano tiene esa naturaleza. Nosotros los pecadores a veces pasamos por situaciones difíciles. Personas que uno más confía, que más pone su confianza, de repente le dan la cuchillada. Imagínate cómo se sintió Dios con la humanidad después de haber hecho tanto por ellos. Y Dios contempló al mundo y encontró a Noé. Y Noé encontró gracia porque Noé no era como las demás personas. Noé claramente entendió que la fe que nos lleva a obedecer es el requisito de salvación. Le creyó a Dios y le obedeció. Dios preservó una familia para perpetuar la raza y conservarla. Y registró el diluvio para actuar como advertencia por las generaciones futuras. Y más aún Dios manifestó su paciencia, pues la lluvia no llegaría inesperadamente. Dios designó a Noé para que predicara el arrepentimiento antes de que viniera el castigo. Y hoy día hay de aquellos predicadores que no prediquen el arrepentimiento, la confesión de pecado y la obediencia al Señor. Ellos van a terminar igual. Y eso a mí me duele mucho esto. Termino con esto. Pero los cielos, dice 2 Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Oye bien esto. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados con la misma palabra. Hay 3 cielos, ¿verdad? Y los otros, no estamos hablando del trono de Dios, estamos hablando donde están los jueces de maldad. Están reservados por la misma palabra y guardados por el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Entonces, los hombres impíos es los que tienen que preocuparse porque el juicio viene para ellos. Los que están en obediencia a Dios, como dice la Biblia, no tienen por qué temer, porque dice la Biblia, no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Amén. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué tremenda palabra. Dios no quiere la destrucción del ser humano, pero el hombre se la está buscando porque no puede tolerar más las injusticias que se viven. Hombres corruptos gobernando, violando, exagerando toda la corrupción, y esto tiene consecuencias. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Esto lo dice 2 Pedro 3:7. Así que, hermanos, si usted no pone atención a esta palabra y no la sigue, si yo fuera usted, yo me buscaría una iglesia inmediatamente. Yo buscaría un pastor que enseñe la palabra verdadera y me someto a obedecer, a arrepentirme, a bautizarme, que me enseñen, que me den enseñanza, qué los versículos que debo leer, qué es lo que debo aprender, cómo me puedo preparar para este viaje, para la eternidad. Si el Señor viniese hoy, la pregunta es, ¿dónde estás tú? Cuando Adán pecó, en Génesis 3:9 le dice, y llamó Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Tuve miedo y me escondí. ¿Por qué se escondió? Porque no había obedecido, se había desviado. Cuando el Señor venga, dice que la gente que corre por todos lados desesperada, porque viene el juicio y saben que ya no hubo más tiempo. Algunos dicen, no, yo voy a vivir mi vida y me arrepiento al final de mis días. Esto no llega. Así que concluimos, piense seriamente que la vida es una serie de decisiones que tenemos que tomar y que tenemos que tomar las correctas para que el tiempo no nos avance. Se nos va. El coronavirus no está respetando gente de edad, no está respetando la edad, se está llevando de todas las edades. Y yo te pido verdaderamente en este día que considere que como los días de Noé,
así será la venida del hombre. Estamos viviendo los días de Noé. Está por terminar esta historia de la humanidad para siempre. Pero aquellos que hicieron el bien disfrutarán de una comunión plena con el Señor por la eternidad. Y recuerden que si Noé se salvó en una arca, esa arca hoy es la iglesia de Cristo. Los que pertenecen a su iglesia, dice la Biblia, que los que duermen en Cristo, al oír la trompeta, el sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en Apocalipsis dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tendrá potestad sobre ellos, porque serán reyes, sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por 1000 años. Qué hermosa palabra, guárdala, es una palabra de advertencia para que la ponga en consideración, y por favor, comparte este mensaje con alguien más, y yo espero que el Señor te bendiga grandemente. Muchas bendiciones.